¿Qué tal amigos? Muy buenos días. En esta ocasión vamos a ver este tema de magnetoterapia. Esa técnica muy interesante ya que es una de las energías un poco difíciles de comprender debido a que es una energía que no se puede ver, tocar y en ocasiones sí se puede sentir. Pero pues nos cuesta un poco de trabajo imaginar los efectos que podría tener este tipo de técnicas en el organismo. Bueno, pues la magnetoterapia se refiere en específico al utilizar la energía magnética para producir un efecto benéfico en el organismo. Aunque le vamos a llamar a una energía magnética, realmente esto proviene y el origen es totalmente de una energía electromagnética, ya que debido a estos famosos electrones que ya hemos tenido bastante oportunidad de entenderlos y de hablar con ellos, estos electrones, pues bueno, tienen cada uno su propio campo magnético que si los utilizamos de manera adecuada pueden formar un campo magnético mayor y este puede intervenir y irradiar ese campo magnético hacia el organismo. ¿De acuerdo? Bien, ¿de qué se trata esta terapia? Entonces, siempre que utilizamos un tipo de corriente eléctrica, como consecuencia vamos a tener un campo magnético. Digamos que esta energía, estos electrones, que ya sabemos que gracias a los electrones se crea la energía eléctrica, pues si imaginamos que estos viajan en una línea recta de este lado izquierdo hacia el lado derecho, pues vamos a ver que de manera perpendicular se emite otro tipo de energía. A esta energía es lo que le llamamos la energía magnética o el campo magnético de estos electrones. Entonces, si esto imaginamos que es como un cable que viaja de izquierda a derecha, bueno, de manera perpendicular vamos a tener como resultado otra energía magnética. Y este tipo de energía es el que vamos a utilizar en esta técnica de fisioterapia. ¿Qué necesitamos diferenciar? Bueno, la magnetoterapia vamos a tener dos corrientes en específico, lo que vendría siendo la imanterapia y en sí la magnetoterapia. ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, si hablamos de la imanterapia, es aquel que utiliza estos imanes naturales y que tienen un uso más como una terapia alternativa, ¿sí? Una terapia holística. ¿Por qué? Ya que estos imanes naturales no tienen la suficiente densidad de energía magnética para producir un efecto en el organismo. Entonces, su valor, su efectividad en ciertas patologías, pues realmente se basa en una creencia y no en algo científico, ya que su densidad de energía magnética es muy baja y por lo tanto no podemos tener una influencia en los materiales que previamente habíamos descrito como paramagnéticos, diamagnéticos y ferromagnéticos. Para que estos elementos, estas partículas puedan reaccionar a los campos electromagnéticos, pues necesitan una densidad de energía magnética lo suficientemente alta para poder tener una respuesta ante ellos. Entonces, cuando veamos esta técnica, pues vamos a reservarnos como una técnica alternativa. No vamos a decir que no funciona, pero pues tendrá que tener su opción para utilizarse. Entonces, nosotros nos vamos a interesar más que nada por la técnica de magnetoterapia. Vamos a ver que la magnetoterapia tiene diferentes
maneras de llamarse a sí mismo, pero que al final engloban lo que es la magnetoterapia. Todo lo que utilice esta densidad de energía magnética suficiente para provocar un cambio en el organismo, pues va a incluirse en la magnetoterapia. Vamos a ver que en lecturas y recientes artículos pueden recibir diferentes denominaciones, por lo que vamos a empezar a ver como campos magnéticos, como campos electromagnéticos y actualmente lo que la tendencia que lleva a esta técnica es utilizar campos electromagnéticos pulsados, es decir, estímulos y reposos en un periodo de tiempo para producir estos efectos en el organismo. Esta es la tendencia actual. Bajas intensidades, bajas frecuencias y de manera pulsada estos campos electromagnéticos para cumplir los objetivos de esta técnica. Entonces, estas serían las formas más comunes del concepto de magnoterapia que van a referirse a esta técnica. Entonces, para irnos familiarizando con estos conceptos. Y bueno, veíamos entonces que vamos a tener diferentes elementos. Vamos a tener elementos ferromagnéticos, ¿sí? Vamos a tener elementos diamagnéticos y vamos a tener elementos paramagnéticos. La diferencia, bueno, vendrá siendo la capacidad de reacción ante un campo electromagnético, cómo reaccionan, si reaccionan o no. En teoría, todos, todos pueden tener una respuesta ante los campos electromagnéticos. Sin embargo, los que van a tener siempre más son los ferromagnéticos. Por eso en las lecturas podríamos utilizar el hierro, la hemoglobina, como el principal elemento que reacciona ante esta técnica. Sin embargo, va a haber diferentes partículas, entre ellas la más común, el agua, que puede tener un efecto como respuesta ante estos campos magnéticos. Entonces, pues, ¿dónde se encuentra el agua en el organismo? Pues en todas partes. Entonces, la mayoría de las partículas en el organismo a una intensidad o una densidad, mejor dicho, de campos electromagnéticos específico va a tener una reacción que la vamos a utilizar a nuestro favor. Antes que nada, necesitamos comprender que este imán, nos vamos a referir en este ejemplo como imán, necesita dos polaridades. Vamos a llamarlo la polaridad norte y la polaridad sur. Forzosamente necesitan sus dos polaridades. Es casi exactamente como hemos visto en las corrientes eléctricas, que necesitamos una polaridad negativa y una polaridad positiva para que viaje la energía de un lado hacia otro y de esta manera completar el circuito. Entonces, si no existe esta polaridad positiva y negativa, entonces no tendríamos ni energía eléctrica ni energía magnética. Entonces, en especial en esta técnica no vamos a referir como ánodo y como cátodo, como lo hemos visto previamente, pero lo que sí va a ser bastante importante es que la polaridad norte tiene una carga positiva y la polaridad sur tiene una carga negativa. Esto es relevante a la hora de saber que la polaridad norte, con su carga positiva, va a atraer hacia él elementos con carga contraria que vendrán siendo una carga negativa. Y la polaridad sur va a atraer hacia él elementos que tengan la carga contraria a su negativa, por lo tanto va a atraer partículas con carga positiva. Esto aplica en los elementos diamagnéticos y paramagnéticos, pero no aplica para elementos ferromagnéticos, ya que los elementos ferromagnéticos son atraídos a cualquier polo independientemente de su carga. Y es lo que vemos en este ejemplo. En este ejemplo son estas partículas ferromagnéticas que son atraídas en este campo electromagnético que simula un campo electromagnético de la Tierra. Entonces, por eso podemos ver cómo se alinean
de manera muy sincronizada entre el campo electromagnético emitido. ¿De qué nos sirve comprender esto? Hay que identificar bien las polaridades, ya que la teoría nos dice que bueno, al igual, por eso les puse esta comparación, al igual que el ánodo y el cátodo en corrientes galvánicas, se utiliza y se aproxima este polo para lesiones crónicas debido a su aumento de metabolismo que podríamos provocar y al contrario, la polaridad norte con su polaridad positiva se asemeja al ánodo de las corrientes galvánicas y por lo tanto este se utiliza en lesiones agudas debido a la disminución del metabolismo que podría tener. ¿De acuerdo? Entonces se cree que este tipo de energía magnética pues va a introducirse en el organismo, va a atravesar la barrera de la piel y va a tener un efecto directo entre las células, entre las membranas celulares, entre ciertas partículas, proteínas y elementos que puedan ser sometidos a estos campos electromagnéticos. Entonces, puede haber diversos efectos, tanto en tejido muscular, en tejido nervioso, en la mayoría de los tejidos que pues tengan estos iones, estos aniones y cationes que puedan tener una respuesta. Aquí podemos ver un ejemplo de la membrana plasmática que va a tener una carga y por lo tanto un campo electromagnético y podemos influir. Sabemos que en patologías en donde por ejemplo, se esté provocando demasiado dolor, es porque también hay un cambio en las cargas y entre las cargas y los campos electromagnéticos de la célula entre en su interior y en su exterior. Entonces, lo que tratamos de hacer también con la magnetoterapia es regular y restablecer este equilibrio homeostático. Ponemos como ejemplo la hemoglobina, ya que su interior tiene hierro y por lo tanto serían unos elementos a reaccionar de manera ferromagnética ante esta técnica. Sin embargo, pues también ya hablamos del agua, que va a tener pues una concentración en diferentes tejidos y que también es capaz de reaccionar ante estos campos electromagnéticos. Así, este juego de partículas que podrían concentrarse entre una zona y otra, cambiar estos gradientes de concentración, restablecerlos, crear un entorno más ácido, más alcalino, eh, pues va a promover en la mayoría de los casos ayudar al proceso de inflamación, acelerar los procesos de cicatrización, mejorar el dolor, etcétera. ¿Por qué la magnetoterapia se utiliza o su principal enfoque es en lesiones que involucran estas fracturas mal consolidadas? Bueno, la historia nos habla desde que los astronautas han salido de la Tierra. Se creía al principio que su principal pérdida de calcio y densidad ósea era debido a que salían de la Tierra y se alejaban del campo electromagnético de la Tierra. Entonces se empezó a investigar bastante esta energía, cómo influía en el organismo y por lo tanto se le dio un enfoque principal en el tejido óseo, aunque actualmente se utiliza para diferentes patologías. Pero después se dieron cuenta que la principal razón de la desmineralización ósea de los astronautas, pues no era por los campos electromagnéticos, sino por esa falta de carga y estímulo mecánico en el hueso. Pero bueno, pues esto abrió una ventana para tener un enfoque más especializado en restaurar esta falta de consolidación en las fracturas. La manera de aplicar la magnetoterapia tenemos dos principalmente. La utilización de selenoides y de bobinas. ¿Cuál es la diferencia principal? El selenoide pues se le conoce como un cilindro hueco en el cual vamos a tener unos de mayor tamaño para introducir todo el organismo y unos de menor tamaño para extremidades, ya sea superiores o inferiores, como para una rodilla, un tobillo, un codo o una muñeca. La ventaja de los selenoides grandes es que vienen en camillas y que pueden tener deslizamientos ascendentes y descendentes y eso nos permite abarcar una zona más grande.
Es necesario identificar que estos selenoides van a tener una cara norte y una cara sur, en donde los campos o las líneas de densidad electromagnética van a viajar similar a los campos electromagnéticos de la Tierra y van a crear estas líneas. Es importante mencionar que nos debemos de mantener cerca de las paredes de los selenoides, ya que entre más contacto y más cerca estemos de la pared, mayor es la densidad de energía electromagnética y por ende su efecto es mayor. Si nos vamos más al centro, la densidad electromagnética es menor, entonces no tenemos la dosificación real ahí. Si son selenoides, más cerca de la pared. Estos selenoides son los que se utilizan en las resonancias magnéticas de estudios de laboratorio. Pero también vamos a tener las bobinas, ¿sí? Las bobinas que son como estos electrodos, que si bien la bobina puede ser solamente una bobina, en donde esa misma bobina tenga una cara negativa o una cara sur y una cara positiva o una cara norte. Eh, la otra opción sería que contáramos con dos bobinas, en donde una sola bobina es la cara sur y la otra es la cara norte. Entonces ahí deberíamos de aplicarlo de manera contralateral e identificar de manera adecuada sus caras norte y sur, pues nos van a decir dónde aplicar de mejor manera para poder inducir unas cargas negativas o positivas debajo de los imanes y así tener diferentes efectos en procesos agudos y crónicos. Eso nos lo dice la teoría, sin embargo, a la hora de la práctica clínica, los estudios se aplican de manera indiferente entre sus caras y han tenido resultados óptimos entre las caras norte y sur, ¿eh? No hay mucha diferencia. Lo que sí hay que tener un poquito más claro es que, bueno, la mayoría de estos equipos de magnetoterapia, si tenemos un proveedor que trabaje en militeslas, trabajará entre 1 y 10, si acaso entre 1 y 20 militeslas. Y si estamos hablando de Gauss, estaríamos trabajando entre 1 y 200 Gauss aproximadamente. Para que vean una comparación, los equipos de resonancias magnéticas están trabajando quizá hasta 3 Teslas. Entonces, la cantidad de energía que utilizamos es mucho menor a este tipo de estudios, pero lo suficiente como para influir en estos materiales ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. Aquellos imanes tradicionales, alternativos, como la imanterapia, pues trabajan a una densidad de energía mucho menor. Prácticamente eso y aplicarse un imán del refrigerador es lo mismo y por lo tanto no hay influencia en estos elementos que se encuentran dentro del organismo. En específico, hablábamos entonces con fracturas con una consolidación tardía. La teoría nos dice que necesitamos identificar la cara norte y pegar la cara norte lo suficientemente cerca a la fractura de este hueso si estuviera en la cara superior, ya que la cara norte tendrá una polaridad positiva y entre el imán o entre el imán y el hueso se va a tener una carga negativa. Entonces, los teoblastos que trabajen de mejor manera, pues bueno, vamos a tener que tener un entorno negativo para que estos trabajen. De manera contraria, un entorno positivo, ¿sí? De la otra cara, pues se dice que al contrario estimula más a los osteoclastos y es lo que no queremos. Será necesario identificar entonces para que la teoría se aplique y veamos la respuesta mayor de los osteoblastos cuando la cara norte se encuentra cerca de la fractura que no consolida. Esto es difícil de aplicar ya que la mayoría de las fracturas no se pueden quedar solamente en una cara. Podrán ser longitudinales, podrán ser oblicuas, podrán ser, eh, podrán ser transversales. Entonces aquí ya la teoría ya no se puede aplicar de la mejor manera. Esto va a ser simplemente cuando tengamos una
fractura muy, muy cercana en una sola cara. Pero bueno, será parte de nuestro criterio empezarlo a aplicar la teoría y si la práctica se nos acomoda, pues bueno, lo empezamos a realizar. Aunque recuerden pues que en la práctica clínica pues no hay mucha relevancia entre una cara y otra, pero pues Rodríguez Martín así no lo recomienda. La dosificación, entonces, será importante mencionar estos cuatro conceptos. La densidad de energía magnética, que veamos que se habla en militeslas y que se habla en Gauss. Si nos vamos a las recomendaciones de Rodríguez Martín, pues nos vamos a ver que lesiones agudas necesitan menor cantidad o menor de densidad de energía y lesiones crónicas iremos aumentando la densidad de energía magnética para acelerar ese metabolismo que ya está muy retardado en lesiones crónicas. Sin embargo, en la práctica clínica y en los estudios recientes, la tendencia actual es utilizar tanto para lesiones agudas y lesiones crónicas y procesos de consolidación tardía, baja dosis de militeslas y baja dosis de Gauss. Inclusive la mayoría de los protocolos, la mayoría de las aplicaciones utilizan modalidades pulsadas, ¿sí? Tanto para agudas como crónicas. Esto quiere decir que va a haber estímulos con periodos de estímulo y reposo, estímulo y reposo, estímulo y reposo. Es lo que hablábamos al inicio como campos electromagnéticos pulsados. La tendencia actual, tanto para lesiones agudas, crónicas, musculoesqueléticas, articulares, de desgaste y consolidación ósea, nos hablan de modalidades pulsadas y con densidad de energía magnética bajas. Las frecuencias de estímulos van entre 1 a 100 Hz y se estudian diferentes variantes a bajas frecuencias, a altas frecuencias, con cambios muy, muy no significativos. Lo que sí es importante es hablar del tiempo, ya que la tendencia es utilizar en promedio entre 30 minutos y 60 minutos de aplicación. Algunos diario, algunos 3 veces por semana, algunos 5 veces por semana durante 2, 3, 4 semanas. Ya lo veremos ahorita más adelante, pero sí, si hablamos de todos los agentes electrofísicos que hemos visto hasta la fecha, la adopción de este es el que tarda más tiempo. Las tendencias son entre 30 y 60 minutos para que lo tomen en consideración y para que vean que sería, bueno, serían sesiones de esta técnica. Pues prácticamente el paciente va y utiliza este agente electrofísico y termina su terapia, ¿sí? Ya que pues la mayoría de nosotros como fisioterapeutas utilizamos entre 1 a 1 hora y media para los pacientes. Entonces pues en una aplicación de esta técnica ya se nos fue prácticamente toda la terapia. Será necesario utilizar un poco nuestro ingenio para ver cómo acomodamos este agente electrofísico sin perder otros objetivos que tengamos en mente como recuperación de fuerza, recuperación de función, etcétera, ¿no? Dependiendo de las condiciones de nuestro paciente. Y bueno, como contraindicaciones, la mayoría se repite como la mayoría de los agentes electrofísicos, procesos neoplásicos o oncológicos, obviamente en embarazos, cerca del corazón o cerca de personas que tengan estas cardiopatías o cerca del trayecto cardíaco. Marcapasos, obviamente no, por la influencia de esta densidad magnética sobre ellos. No combinarse al mismo tiempo con otras técnicas como electroterapia, ya que puede interferir en la misma técnica, ¿no? Y material de osteosíntesis, entre comillas, nos habla Rodríguez Martín sobre el aumento de un rechazo del material de osteosíntesis. Sin embargo, la mayoría de aplicaciones, recuerden, de esta técnica es en procesos de consolidación tardía, ya sea con intervención quirúrgica o
sin intervención quirúrgica. Si es un proceso de consolidación tardía, inclusive con proceso quirúrgico, pues habrá que valorar. Bueno, yo lo que necesito es que se pegue esa fractura, acelerar ese proceso. El paciente lleva 6, 12 meses sin poder consolidar esa fractura y yo necesito valorar entre arriesgarme o no, pues me arriesgo, utilizo densidad de energías bajas o pulsadas y voy de menos a más y espero una respuesta positiva para que la consolidación se pueda concretar. Sin embargo, estoy arriesgando un poquito lo del proceso de rechazo que me pueden mencionar algunos autores, pero el riesgo-beneficio es mayor el beneficio que puedo obtener, ¿no? Entonces, por eso lo podemos entre paréntesis, entre signos de interrogación para que lo tomen en su criterio, evalúen todo el entorno y poderlo aplicar inclusive en este caso en es particular con pacientes que tengan material de osteosíntesis. Algo importante de mencionar es que pues, hay resonadores magnéticos de 2, 3 teslas y aún así sacan resonancias magnéticas en pacientes con material de osteosíntesis sin ninguna alteración. Entonces, no tengan pendiente de que el imán vaya a sacarle el material de osteosíntesis a su paciente, ¿de acuerdo? Esto va más con un cuidado en cuanto al proceso de rechazo ante el material de osteosíntesis. Pero bueno, hay que valorar todo el entorno. Y bueno, la manera y la dosificación correcta nos vamos a basar en esta revisión de artículos bastante reciente, donde vamos a tener tres apartados principales: sistema lesiones correspondientes al sistema articular, al sistema musculoesquelético y al sistema nervioso. Ahí se los voy a dejar en el apartado para que lo puedan consultar. Es difícil de identificarlo si no vamos al sistema articular, entonces vamos a ver que en el cuadrante superior nos va a mencionar la patología a tratar, la terapia que recibió, la frecuencia utilizada y la densidad total de energía magnética, cuántas veces, cuánta duración, qué resultado obtuvieron y los autores de los artículos que son recientes. Entonces, por ejemplo, nos vamos a ir, por ejemplo, a osteoporosis, fractura mandibular, ¿no? Que utilizaron campos eléctricos, campos electromagnéticos pulsados a 40 hercios y a una densidad de energía de 1 militesla. ¿Cuántas? Bueno, soy 6 horas inmediatamente después de cirugía, 3 horas diarias durante los próximos 6 días y después 1.5 horas durante los próximos 6 días. ¿Qué encontraron? Bueno, que es capaz de incrementar la densidad ósea y la formación de nuevo hueso y disminuir el dolor. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, un proceso de artrosis, no nos menciona, fíjense, aunque es un artículo científico, no nos menciona la cantidad de energía utilizada, pero sí nos menciona que se utilizaron los campos electromagnéticos pulsados de entre 30 y 12 horas de aplicación, entre 3 y 6 semanas. ¿Qué encontraron? Pues un alivio en el dolor, mejora en la función física, en desgaste de rodilla, de mano y de rodilla, pero no en cervicales. Aquí están los autores. Entonces, lo que van a hacer es prácticamente identificar la patología, qué dosificación utilizaron, por ejemplo, que utilizaron 16, 18, 20 y 22 hercios y 30, 32, 34 y 36 Gauss, ¿no? Entonces, ¿qué utilizaron? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cuál es el resultado que obtuvieron? Si se van al final, van a ver qué significa cada abreviatura, si se utilizan fracturas, artrosis, osteoporosis, fibromialgia, por ejemplo, muy utilizado en eso, lesiones musculares, dolor lumbar, dolor cervical, etcétera. Entonces, está muy sencillito de entenderlo, solamente identifiquen la lesión
el agente que se utilizó, las intensidades o la dosificación correctamente y listo, ¿no? Lo pueden empezar a aplicar. Lo mismo para lesiones musculoesqueléticas y también para el sistema nervioso. En sistema nervioso sí se utilizan los campos electromagnéticos, pero, aquí nos menciona que se utilizan campos electromagnéticos estáticos, pero estimulación eléctrica transcraneal. Estimulación magnética transcraneal, que lo vamos a ver más en específico en el siguiente bloque. Pero bueno, aquí hay un ejemplo de la aplicación de esta técnica. Entonces, difícil de aplicar, chicos. Quedo a sus órdenes para cualquier cosita y muy, muy buenos días.